Por eso vamos a darle la bienvenida a los participantes de este próximo panel. Hablamos de Sergio Piris, de Carlos del Campo Colas, Nilton Navarrete y Francisco Verdaguer. Los invito a tomar asiento en el escenario mientras les cuento de quién se trata cada uno. Ya escuchamos al doctor Piris, pero les recuerdo que es gerente de Asuntos Penales de Delitos Tecnológicos, Antipiratería y Requerimientos Judiciales de Telecom Argentina. Sergio es abogado penalista, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones y en Cibercrimen y Evidencia Digital, cumpliendo el rol de gerente desde el año 2018. Previamente fue jefe de Asuntos Penales en Cablevisión Fibertel desde el año 2014. Tomen asiento donde estén más cómodos, por favor. Inicialmente trabajó como abogado externo en materia penal en Multicanal y fue presidente de Asociación Civil Antipiratería Argentina en el periodo 2021 y en Sertal es responsable de los temas de piratería a nivel regional. Bueno, doctor Piris, también Carlos del Campo Colas, quien es director adjunto de la presidencia de la Liga. Fue secretario general y director de la asesoría jurídica de la Liga desde los años 2001 a 2013 y secretario de los órganos de gobierno y representación de la Liga y también director legal entre los años 2013 y 2015. Fue secretario y letrado asesor de la Fundación de Fútbol Profesional, delegando al Tribunal Arbitral de Fútbol, miembro en representación de la Liga en la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, de la Comisión Mixta de Transformación en los Clubes SAD del Consejo Superior de Deportes. Y también participó como ponentes en conferencias y seminarios sobre derecho del deporte y antipiratería. También tenemos a Nilton Navarrete, quien es Senior Legal Manager, Business and Legal Affairs de Paramount. Es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, en Perú, y por la Universidad Nacional de La Plata. Senior Manager Business and Legal Affairs de Paramount Telefe, especialista en IP y litigios. Y por último tenemos, pero no más importante por supuesto, Francisco Verdaguer, quien es abogado consultor de Red Intercable. Bueno, habiendo hecho las presentaciones pertinentes, la pregunta, primero voy a tomar asiento junto con todos ellos, es, bueno, ¿cómo afecta al negocio la piratería? Y quiero empezar con Sergio Piris, hablando sobre Telecom. ¿Cuál es exactamente la afectación que se puede ver ahora? Bueno, los números lo acaba de decir recién Pablo y son contundentes. Nosotros, si bien no tenemos un número exacto, sabemos que es importante. La afectación es hacia todo el negocio, no solamente hacia Telecom. Bueno, por lo cual estamos trabajando fuertemente, no solamente en el área legal, sino a nivel también de prevenciones. Estamos creando herramientas antipiratería, de tecnologías. Estamos trabajando muy fuertemente todos aquellos eventos que tenemos los derechos musicales, ejemplo Lollapalooza, bueno, todos esos elementos. Sí. Tenemos herramienta de búsqueda, con lo cual todo hay un equipo trabajando y a los fines de poder mitigar, ¿no es cierto?, esos ingresos ilegales. La verdad que, bueno, estamos satisfechos con lo que estamos logrando, pero bueno, el impacto real de número nosotros hoy no lo tenemos cuantificado. Sabemos que es importante. Que es importante. Y sobre todo también porque desde el momento en que empezaron a notar este problema, la tecnología avanzó y también fue en aumento el mismo problema que crea la tecnología también, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy es mucho más fácil. Nosotros logramos, cuando empezamos con la clásica, lo que llamamos la clandestinidad, todo eso, lo que era cada uno para poder acceder a un contenido ilegal tenía que tener un decodificador que puede estar clonado, algo así, ahora por el estilo. Era simplemente con entrar a un sitio o bajar una app, ya hay cientos de miles de personas que pueden acceder, con lo cual el daño al negocio, a la industria es terrible, ¿no? Es muy, muy importante. Quisiera seguir con Carlos del Campo Colas, porque estamos hablando ahora sobre el impacto en el negocio propiamente dicho, ¿no? Y esto que mencionaba recién el doctor Piris, habla de los dispositivos. Antes es verdad, había que conseguirlos en el mercado negro, dispositivos chipeados, así se les decía en su momento. Ahora es tan fácil. Sí, efectivamente, buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias. Efectivamente, yo creo que se ha simplificado muchísimo y las herramientas ahora mismo de acceso al contenido legal es mucho más fácil que hace unos años. En relación a la pregunta como tal, primero, ¿qué afectación tiene? Pues, por ejemplo, en nuestro caso, a la Liga, sí. En nuestro caso, la Liga, que básicamente es, digamos, nuestra primordial fuente de ingreso. Dese usted cuenta que nosotros
la factura de la venta de derechos audiovisuales, ya tanto nacional como internacional, está en torno a una recaudación neta de unos 2.000 millones de euros al año, como tal. Estamos lejos de la Premier League, pero indudablemente es una cantidad significativa. La estructura que nosotros tenemos de venta es una estructura, tanto a nivel nacional como internacional, desde el punto de vista legal, muy sujeta a autoridad de competencia. Prácticamente en mi país el fútbol parece un sector estratégico como tal, ¿no? Y desde el punto de vista social lo entiendo, ¿no? Pero tal regulación, desde el punto de vista de competencia, pues estamos sujetos a normas de competencia, de libre concurrencia y de libre competencia. En este sentido, nosotros hacemos una venta, digamos, colectiva por un periodo de 5 años, básicamente, lo cual nos obliga, obviamente, a controlar lo que es el problema de la piratería. No nos dedicamos exclusivamente a vender el producto, ya sea nacional o internacional, y aquel tenedor de los derechos, aquel que adquiere nuestros derechos, dejarle a su suerte, ¿no? Sino que tenemos que colaborar activamente con lo que es la lucha contra la piratería, porque obviamente ya no solo es que nos compren los derechos, es nuestro socio, ¿no? En aquel lugar. A número, ¿no? Números. Yo leí esta semana una encuesta que me dejó, la verdad es que un poco impactado, ¿no? Que hablaba que España, pues prácticamente era el 4.º país en la encuesta de aquellos usuarios que habían utilizado o adquirido herramientas para contenido ilegal, ¿no? Cifraba el primer país en Indonesia con un 44%, en México, luego venía Argentina, creo que era, y posteriormente con un 33% España. ¿Esto qué supone? Pues supone básicamente que 1 de cada 3 usuarios está básicamente en contenido ilegal. Yo creo que es una cifra escalofriante como tal, ¿no? En Europa, digamos que vamos a la cabeza de los que más se piratea como tal, y es significativo el caso de Italia. El caso de Italia últimamente está aplicando, además Italia, que es un país muy administrativizado, el mecanismo político que tienen les impide muchas veces adoptar acuerdos en el Parlamento propio por la configuración tan compleja que tiene, pero Italia, concretamente ayer, bueno, la semana pasada se aprobó el endurecimiento de las penas en el ámbito penal, ¿no? Eso creo que es un tema importante. O sea, esto también lo vamos a hablar en el último de los paneles cuando hablemos de las herramientas de la justicia, ¿no? Para ir en contra de la piratería. Y quiero trasladar la pregunta a Nilton, porque estamos hablando de producción de contenidos audiovisuales que cuestan muchísimo dinero, ¿no? Entonces, uno dice, ¿vale la pena invertir? ¿No vale la pena invertir teniendo en cuenta que hay cada vez un negocio más grande? Recién lo hablaba Pablo en sus números, de ganancia máxima hasta $400 millones por contenido ilegal, ¿no? En este contexto, ¿cómo es la producción de contenido? Creo que en este contexto es a ver si se escucha. A ver, ahí se escucha. Ahora sí se mejor. Escucha. Bueno, digo, en este contexto claramente es muy desafiante encarar la producción de contenidos. Creo que todos estamos conscientes del impacto que tiene, lo que ocasiona sobre todo, ¿no? Y no perdamos de vista también que no solamente afecta a productores y distribuidores, sino que también afecta a otras industrias que trabajan para la producción de contenidos, desde una simple empresa de catering hasta algún servicio de transporte logístico, ¿no? Son tributos que se pierde el Estado de recibir. En nuestro caso, claramente desalienta un poco, pero a su vez también hay un espíritu de seguir produciendo, con lo cual tratamos de ser parte de las iniciativas para combatir la piratería, un poco buscar también lograr cambios en los hábitos de los consumidores. O sea, que el consumidor también entienda, ¿no?, lo que está haciendo. ¿Crees que, Nilton, que hay una conciencia de la gente de decir, yo voy a tratar de no pagar por esto y se da cuenta de lo que está haciendo? Creo que en algunos puntos las personas se dan cuenta de lo que hacen. Obviamente responde quizás a una satisfacción inmediata que quieran lograr de su necesidad, pero justamente tenemos que perseguir hacer concientización de estas personas y de lo que sus acciones provocan en otras personas. Claro, tal vez está esa creencia, ¿no?, de que la gente dice, bueno, no es tan grave. Exactamente. Y bueno. Lo minimizan, como decías al empezar la presentación, ¿no? Nada es gratis. Siempre hay una forma de pago. Exactamente. Francisco Verdaguer, en la situación, ¿no?, estamos hablando de la red intercable.
pero quisiera saber tu mirada también en general, ¿no? de esto que hablábamos sobre la conciencia del consumidor. Mirá, no sé si se escucha bien. ¿Sí? Bueno. Sí. El año pasado tuvimos la primera jornada y habíamos hecho hincapié en las aplicaciones, en las apps que vendían contenido ilegal. Sí. Hoy estamos en la segunda y ahora tenemos que agregar 2 casos más. El tema de las cajas. Sí. El tema de las cajas que ya se venden en cadenas de retailers y que ya está naturalizado como algo legal. En realidad, uno cuando ve la publicidad ve el tema de las cajas con contenido gratis. Entonces ya directamente están publicitando esos productos con contenidos que ya no van a pagar más. Netflix o contenidos que se comercializan premium, que ya no se pagan más. Entonces eso está naturalizado. Otro dato nuevo que puedo decir, a diferencia del año pasado, es la venta de internet satelital. Sí. Hoy hay una empresa conocida a nivel mundial, en el interior, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, está muy naturalizado el tema de un suscriptor compra el servicio y lo comparte con 5 o 10 personas más. Claro. Eso está naturalizado, sí. Además de que obviamente es un perjuicio para esa empresa, porque lo dice el contrato, que es de consumo residencial. El abonado sigue consumiendo de esa forma y comparte. Era lo que en el año 2000 hablábamos de plan vecino. Sí. Bueno, esto está pasando hoy con internet satelital. Entonces hoy tenemos tres casos bien puntuales, que son el tema de las aplicaciones, el tema de internet satelital y el tema de las cajas. Todo eso yo lo resumo en una palabra que la venía pensando, que es, hoy está naturalizado como algo normal el tema de el contenido pirata. Sí. Yo vivo hace 20 años acá en Buenos Aires, pero yo soy del interior. Y me hace acordar mucho, no sé si a alguien le habrá pasado, pero a los 18 años, el que pagaba un boliche para entrar era un sonso. Siempre está la idea de que el vivo es el que ¿Era no paga. pago pagar una entrada? No, pero tenías que estar invitado o colado. Ese era una suerte de esnobismo juvenil que hoy lo extrapolo acá de vuelta y digo, no es una cuestión netamente económica, es una cuestión que es transversal. Cultural. Ya está naturalizado el tema de que cualquier persona puede acceder a contenido trucho sin pagar nada. Dicho esto, yo lo vuelco a lo que es la realidad del cable operador chico. Estamos hablando de Red Intercable, representa más de 250 cableoperadores chicos del interior del país. Los efectos de la piratería son nocivos desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de que si se comercializa en una plaza o en una localidad ese contenido pirata, rápidamente se viraliza. Sí. Una vez que se viraliza en una localidad, en una ciudad chica, pequeña, nadie quiere consumir pagando. No. Entonces, todo el mundo se entera, toda la manzana empieza a cobrar, empieza a comprar ese producto, a consumir ese producto pirata, con lo cual el cable operador se siente totalmente indefenso. ¿Por qué? Porque abonado que se va del sistema del cable operador es abonado que no vuelve. Ya probó que esto es fácil, es gratis, es accesible y no hay vuelta atrás. 2 puntos más. En el tema del cable operador chico tiene otra dificultad. No tiene muchas veces la espalda financiera para soportar esa competencia desleal por parte del pirata, del Sí. operador pirata. Entonces, muchas veces no puede ni siquiera acompañar, ni siquiera el precio de la inflación, no puede acompañar el abono o los productos que comercializa porque justamente está compitiendo con el pirata ilegal. Y por último tenemos un tema social, que es todo el mundo en Pueblo Chico se conoce. Claro. Entonces el cable operador muchas veces tiene ese resquemor de decir cómo voy a ir y voy a reclamarle a don Julio que está vendiendo contenido pirata, porque después me van a venir todos en masa al cable operador Claro. que es de la zona. El tema es que, claro, en diferencia tal vez en lo que puede ser producción audiovisual o tener otras herramientas u otro espectro de negocio, el cable operador no le, o sea, ese es su negocio.
donde hay contenido de esas características, realmente pierde la posibilidad de operar directamente. Otra cosa, pensaba, ¿no? En las producciones audiovisuales de las que hablaba Nilton recién, tienen tal vez un paraguas más grande, ¿no? Pero es muy importante traer ese ejemplo tal vez a lo cotidiano y a la realidad de cada uno. Te agrego algo más. Esto ya también afecta a toda la industria en el sentido de que rompe el esquema de comercialización de contenidos. Claro. El consumidor pirata cree que puede consumir por un mismo precio, una suscripción única o mensual, a contenidos que el cable operador muchas veces lo fracciona en premium, básico, ¿no? Ahora directamente puede acceder a todo tipo de contenidos y a todo tipo de señales o canales de cualquier operador que produzca. Entonces, obliga, este tema es tan grave que obliga hasta a repensar el esquema de comercialización y de precio de lo que es contratar un producto. Claro. Ahora, quiero volver a Sergio, porque algo se hace y algo se tiene que hacer, pero también se sabe que hay muchísimos desafíos para poder hacer eso que hay que hacer, que es combatir la piratería. Entonces, en el caso de Telecom, ¿cómo llega a ese lugar? Bueno, nosotros en Telecom trabajamos de varias maneras, si bien nosotros propiamente del área legales tenemos un equipo antipiratería. A ver, hacer las denuncias penales ya es algo para nosotros normal, somos bastante en ese aspecto agresivos, somos una empresa muy proactiva a iniciar acciones legales. Ahora, con el tiempo y viendo el resultado de esas acciones legales, nos lleva a ser un poquito más quirúrgico, ¿no? A pensar mucho más. Porque son acciones legales que llevan bastante tiempo. Esto no es una crítica mala hacia la justicia, pero no termina muchas veces de entender bien el tema, por eso esto es importante. Hasta lo que estamos hablando recién, hasta la propia veces justicia tiene medio naturalizado. Claro. Viene Telecom, una empresa gigantesca, a buscar a estos pobres tipos que están en el interior de la provincia, vendiendo un par de canales, pobres. Pero bueno, no es tan así el tema. Digo, pero de todas maneras nosotros siempre nos presentamos, y siempre un tema importante, nos presentamos como parte querellante. A eso le agregamos todo lo que es la parte de prevención, que me parece un tema no menor, que es todo lo que aparezca en redes sociales. Tenemos un equipo y se le va dando de baja constantemente. Formamos parte de 3 entidades, la Asociación Civil Antipiratería, que es a nivel nacional, de CERTAL a nivel regional y de ACIET a los fines de concientizar, que es un tema que después me parece que merece un capítulo aparte para tratarlo, que es fundamental. Y tenemos, y después va a hablar Mike Caruso, que es del equipo nuestro, que creo que es otra parte interesante para todo esto. Tenemos una herramienta propia creada que es Cyber Brand Intelligence, que es una herramienta que le permite a la compañía buscar todos aquellos contenidos o lo que menciona la marca Flow personal, todo eso. Como decía hace un rato Pablo, hay plataformas que funcionan muy bien porque nosotros firmamos ya hace un tiempo con Mercado Libre el Brand Protection, que en el cual nosotros todo lo que vamos viendo que menciona la palabra personal, flow, todas esas cosas, lo vamos dando de baja constantemente. Nosotros detectamos, cuando tuvimos el producto Flow, las credenciales de Flow se comercializaban, ¿no es cierto? Recientemente hubo una causa penal con unos allanamientos que entiendo que terminaron bien, no estoy al tanto todo de ese tema de la causa porque está en manos de la Fiscalía. ¿Qué más? Bueno, hacemos todo lo que podemos hacer. Esto, por ejemplo. Esto, por ejemplo. Esto, ¿no? Y sí, bueno, creo que después el tema de la concientización es fundamental. Es un tema... Hay algo ahí, un poquito como decía recién él, algunos saben, ¿no es cierto? Pero muchas veces yo conozco gente de muy buen nivel adquisitivo, todo así, y quieren acceder de todas maneras al fútbol sin pagar, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un tema para trabajar. Totalmente
totalmente cultural es eso. ¿Se está escuchando bien esto? Dígame. Muy gracias. Sí, a ver, yo creo que me parece que con los chicos, algo, estoy hablando de la edad de mis hijos, Sí. en su momento se hicieron cosas muy interesantes, por ejemplo, vos tirás un papel o algo así, con todo lo que sea el medio ambiente para ellos es terrible. Sí, es verdad. Sí. Bueno, sí. Ahora, nadie de ellos quiere pagar por un tema de... Y después, para no hacerla muy larga, me parece que hay un tema... En su momento, cuando se creó Cuevana, el creador de Cuevana dijo que quizás, ojo, no lo justifico, porque dijo, saqué esto porque no había nada en el mercado. Simplemente cuando vos prendías la televisión por cable te daban siempre la misma serie. Claro. Si vos querías acceder a una película, tenías que esperar no sé cuántos meses. Ahora estamos llenos de plataformas, Sí. ¿no es cierto? Pero también, hace poco estaba leyendo un estudio mundial que la mayoría de la gente paga por 2 plataformas, ¿no? O sea, del mundo que hay, pagan 2. Sí. El resto la empieza a pedir a un amigo, a un hermano, todas esas cosas. Pero no, bueno, para combinar, nosotros en Telecom hacemos todo lo que tenemos a nuestro alcance y estamos siempre tratando de ir más allá. Estamos conformes, en cierta manera, con los resultados de la justicia, porque me parece que lo que hay que lograr acá es ser un poco... La justicia tiene que ser más rápida, ¿no es cierto? Porque si no, termina desalentando. Más rápida, son infracciones de propiedad intelectual o de marcas. Y si bien, no digo que alguien tenga que terminar detenido por esto, a mí eso yo no me meto tanto en ese punto, pero sí tiene que ser un poquito más severo con las sanciones. Había un proyecto del Código Penal que quedó parado, que sí preveía ser un poquito, la ley de propiedad intelectual iba a estar incorporado en el Código Penal, también como la ley de marca, y todo este tema de las cajas que habla Francisco, la comercialización de cajas con contenido ilegales estaba tipificada Planteado, como penal, claro. Bien. como delito. Este fenómeno cultural realmente me parece que es importantísimo. Estamos hablando en Argentina esto, pero en Europa, ¿existe también, Carlos, esa idea de que uno es más vivo que otro por no pagar? ¿Hay como una especie de gratificación que la gente tiene por decir, ay, yo pude acceder a esto y lo que vos estás pagando y yo no? Sin lugar a dudas. Coincido plenamente con lo manifestado aquí. Se me olvidó dar antes un dato, la estimación que tenemos nosotros de lucro cesante, como se hacía la piratería, son aproximadamente unos 300 millones de euros al año, ¿no? 300 millones de euros al año. Exactamente. Sí. De pérdidas de lo que podrían haber ganado. Sí, exactamente, el lucro cesante como tal. Sí. O sea, sí. Bien, efectivamente, nuestra estructura es un poco parecida a la que hablábamos, ¿no? Pero sí incidimos mucho en lo que es la concienciación, ¿no? Demos cuenta de una cosa, que nuestro producto como tal es un producto perecedero. Es un producto que una vez, al segundo de haber pasado, ya no tiene ningún valor. Y luego también hemos de tener en cuenta que al final lo que estamos vendiendo es sentimiento de la gente, ¿no? Como tal, ¿no? Yo soy muy aficionado al cine, yo recuerdo una película maravillosa argentina, El secreto de tus ojos, ¿no? Sí. De Campanella, que Francella le dice a Ricardo Darín, dice, mira, oye, en tu vida puedes cambiar de todo, puedes cambiar de pareja, puedes cambiar de religión, pero nunca cambiarás de equipo de fútbol. Eso es muy gráficamente lo que es. Yo no me imagino que alguien, iba a decir yo, pero no, siendo aficionado del Real Madrid se haga del Barcelona, ¿no? No. Evidentemente es una cuestión, pero es algo, yo creo que se ha banalizado, es decir, parece que desde el punto de vista social, pues el que no lo hace es tonto, ¿no? Es el que lo hace mal, sino el que lo hace bien es el que lo hace mal, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por eso nosotros sacamos una campaña de concienciación hace 4 o 5 temporadas en el sentido de decir que el fútbol acaba con la piratería, acaba con los fichajes de tu equipo, acaba con la publicidad, acaba con todo. Más que nada para concienciar al aficionado, que es el seguidor y el hipotético persona que puede piratear sobre esa situación, que hace daño a sí mismo y a su club, ¿no? Claro. Buscando un poco el ámbito sentimental del aficionado, ¿no? Claro. ¿Cómo ha cambiado también el foco de la concientización? Porque recuerdo, no sé si alguna vez lo han visto, tal vez son muy jóvenes ustedes, pero el VHS, me acuerdo cuando uno alquilaba una película, venía con una publicidad muy gráfica de qué podía pasar, que el FBI te iba a tocar, derribar la puerta porque vos tenías el VHS ahí falso. Y ahora, claro, no es por el miedo que se va, sino se va por
entendamos lo que está pasando, entendamos las implicancias de lo que hacemos, ¿no? Y eso también me resulta muy interesante escucharlos a los cuatro, porque vienen de lugares distintos, confluyen en la misma problemática, pero es cierto, no es lo mismo el contenido que puede tener Paramount con respecto a que una película puede verse varias veces. Lo que es en vivo y se pierde en el momento que se pierde. Entonces, es importantísimo. Y también verlo no solamente desde el punto de vista de una sola situación, que puede ser en la red de cableoperadores, sino también de empresas grandes que están ofreciendo también otros servicios. Entonces, como es el caso de Telecom. Son realidades tan distintas que, bueno, Nilton, en el caso de la producción audiovisual, ¿qué es lo que se puede hacer o en dónde han puesto el foco ustedes para combatir la piratería? Bueno, nosotros, en nuestro caso, también tenemos muchas herramientas parecidas a las que mencionó Sergio. Trabajamos con DRM, monitoreo en tiempo real para identificar y eliminar contenidos. Participamos de algunas campañas de concientización. Somos parte de organismos que lideran el combate contra la piratería a nivel internacional. Y lo más importante quizás es que contamos con un equipo que se dedica exclusivamente a piratería en Estados Unidos, con lo cual podemos muchas veces tener resultados más rápidos que los que tendríamos si tuviéramos que hacer una denuncia o ir por los mecanismos legales que tenemos disponibles en Argentina. ¿No? Eso quizás es algo que nos facilita la tarea. Después, bueno, en nuestra experiencia o en lo que compartimos, hemos visto que hay un tipo de medidas que se llaman no-fault injunctions o sitios o bloqueo de sitios, que es una orden o una medida cautelar emitida por un juez o una autoridad administrativa que facilita el bloqueo de sitios web que distribuyen piratería, ¿no? Le ordena a las empresas proveedoras de Internet el bloqueo, con lo cual, que creo que lo mencionaron al inicio en las presentaciones, eso ayuda de alguna manera significativamente a reducir la proliferación de sitios piratas y también logra un cambio en el hábito de consumo de las personas, ¿no? Hay muchos estudios e investigaciones que han trabajado este tema en las jurisdicciones que disponen de esta herramienta, que parece ser bastante práctica y útil para combatirla, ¿no? Pero definitivamente, digo, si no contás con estas herramientas, por ejemplo en nuestro caso, un equipo que estando en Estados Unidos puede contactar directamente a proveedores, a markets como Google, puede ser Apple, que hoy en día vemos que una película se distribuye en clips en TikTok, ¿no? Alguna cuenta de Twitter te redirige a algún sitio para que puedas ver un contenido, ya sea infantil o de otro tipo, con lo cual ese equipo nos facilita mucho la tarea para poder conseguir resultados efectivos. Después quisiera preguntarte con respecto al software peer-to-peer, ¿no? Esto de el Ares, el Emule, todas esas cosas que se utilizaron en su momento, que se siguen utilizando para otras cosas ahora, incluso gravísimas, pero ¿cómo afecta eso? Porque también no se puede, claro, eso no es tan fácil como pedir un bloqueo de IP. No, en ese caso es un poco complejo. Obviamente tenemos desde tecnologías rudimentarias hasta las más avanzadas. Creo que al presentar el evento mencionaba justamente esto, los avances tecnológicos y cómo si bien facilitaron poner a disposición del consumidor en tiempo real y en cualquier lugar el contenido, también le facilitaron la vida al pirata, ¿no? De modo que replica un lugar cientos de veces y quizás logramos hacerlo caer y replica 5 más. Claro. A ver, Francisco, me quedé con ese ejemplo, ¿no? del cableoperador que tiene que ir a reclamarle a don Julio por estar utilizando contenido pirata, ¿no? O sea, o por haberse dado de baja en ese abono. En este caso, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Cómo se combate si no se puede apelar a la conciencia? Te cuento lo que hacemos, sí. no lo que se puede hacer, te cuento lo que hacemos. Primero trabajamos codo a codo con Sergio
porque vamos compartiendo información, así que en ese sentido es un trabajo que ha resultado efectivo. Después tenemos acciones que yo le llamo tácticas, que son acciones efectivas, pero cortoplacistas. Efectivas porque yo me tengo que, digamos, la empresa se junta con el cable operador, que se arremanga, o sea, el dueño se arremanga y le pedimos, dame información, a dónde tenemos que intimar. Y hacemos intimaciones al vendedor. Nosotros vamos un poquito más al hueso, que es al vendedor. El que tiene, vamos a ponerle entre comillas, la franquicia para vender la aplicación en una zona determinada. Nosotros vamos con intimaciones por WhatsApp, carta documento, a esa persona que muchas veces es clandestina porque lo único que hace es comercializar su servicio a través de redes sociales. Te cuento un caso que pasó en el interior de la provincia de Buenos Aires. Había un vendedor que trabajaba en el Banco Nación, una sucursal del Banco Nación. Entonces el señor, además de recibirte en el banco, no me digas que te ofrecía un crédito y te ofrecía la aplicación. Te ofrecía un crédito, tarjeta de crédito y te ofrecía una aplicación. Claro. Y digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer para intimar? Entonces el cable operador fue y le dijo, che, vamos a intimarlo al Banco Nación. Entonces tuvo que hablar con el gerente y decir, che, escúchame, no es para vos, pero va a llegar una intimación que dice José Pirulito que está vendiendo la señal, bueno, está vendiendo la aplicación. El objetivo era dos, era que el gerente lo agarre de las pestañas al amigo y le diga, señor, cumpla su trabajo dentro de la jornada de trabajo. Y lo que está haciendo es trucho. ¿Son medidas efectivas? Son medidas efectivas. También son cortoplacistas. ¿Por qué? A ver, hace poco salió en todos los medios el bloqueo de la aplicación Magic. Sí. Y hoy ya estamos viendo en YouTube a Robin Hood, de 19 años, diciendo cómo pueden ahora, a pesar de haber sido bloqueados, entrar para vender. Y lo hace como una forma de diversión. O sea, uno va al gimnasio, le dedica tiempo a su novia, lo que sea. Bueno, él le divierte hacer eso. Entonces, vuelvo al tema de la concientización. ¿Qué hacemos? Intimaciones. ¿Qué hacemos? Trabajamos con Sergio y su equipo. ¿Qué otra cosa hacemos? Nos inscribimos, que nos parece que es algo interesante, lo que marcaba recién Sergio, el tema de Mercado Libre, es el programa de piratería. Sí. Básicamente para bloquear y para, sobre todo, para decirle a la sociedad que eso es un contenido trucho y que no hace falta explicar qué es un contenido trucho, porque es obvio que quien consume Netflix, por dar un ejemplo, tiene que pagar mensualmente. Claro. Ahora, que vos tengas Netflix gratis o que tengas contenidos premium gratis de por vida, eso ya naturalmente es trucho. Y por último, después de las intimaciones que han resultado en algunos casos favorables, vamos con una campaña de concientización a partir de diarios o portales digitales con algún tipo de editorial, remarcando que en esa localidad se vendía contenidos truchos y explicamos todos los efectos nocivos que tiene la piratería. Claro. Es toda una lucha, porque me imagino, primero que cuando venía hasta acá estaba buscando información y encontré en un portal justamente alguien que explicaba de qué manera se podía bajar una VPN para poder seguir y qué VPN era mejor usar para cada provincia. O sea que ya estamos hablando de un nivel de dedicación a querer romper las reglas de alguna manera. Pero por otro lado, te escuchaba hablar y me imaginaba, no sé si vieron el juego ese que hay que ir a pegarle a los que va saliendo, ¿no? Son los muñequitos. Son minions que van saliendo. Claro. Das de baja en un dominio, das de baja una red social, un perfil de red social y te van apareciendo cada vez más. Llega un momento que, bueno, imagino que también acá la inteligencia artificial se va a empezar a utilizar en breve nada más para esto, ¿no? Para automatizar los procesos, pero me pregunto, en esto que marcaba Sergio de las intimaciones y de pedir los bloqueos, vamos a estar hablando de un caso Uruguay en uno de los paneles de cómo se pide y cómo se hace toda la operativa para pedir los bloqueos de IP, pero me pregunto en el caso de Carlos, ¿cuánto tarda un bloqueo de IP? Porque si es en vivo, es en vivo. Entonces, sí, así es. ¿Y ahí qué sucede? Nosotros tenemos una experiencia muy buena, ya que un tenedor de nuestros derechos, concretamente Telefónica, interpuso en un juzgado mercantil de Barcelona, juzgado como tal, que trata por competencia desleal, ¿no? Y entonces el juez nos autorizó a nosotros automáticamente que cuando detectáramos a través de nuestras herramientas contenido ilegal
especialmente en el ámbito nacional, le diéramos traslado a los operadores de Internet a los efectos de que lo bloquearan inmediatamente. Insisto, nosotros como liga como tal comunicábamos a los proveedores de Internet que bloquearan esa señal. Y posteriormente nosotros dábamos cuenta al jugador mercantil como tal. Yo creo que esto es una medida súper dinámica, ¿no? Claro. O sea, porque bloqueas inmediatamente, hablaba antes de la inmediatez del producto, ¿no? Claro. En redes sociales, por ejemplo, llegamos a un acuerdo con TikTok, con Facebook y con Instagram. Y tardamos exactamente 2 minutos en bloquear el contenido. Con ex Twitter, no, porque desde que cambió la propiedad van por libre, ¿no? Van por libre y además todo lo que es el departamento que tenían ellos de piratería como tal para estas funciones se ha desmantelado. Por lo tanto, hemos encontrado un sistema a través ya de lo que es competencia desleal, de bloqueo dinámico muy ágil y muy efectivo desde el punto de vista. Otra cosa es, obviamente, a nivel internacional. Sergio, en Argentina, con el pedido de los bloqueos y esto, ¿cómo se maneja teniendo en cuenta la inmediatez de la que hablabas? No, en Argentina existe lo que es la Ley Argentina Digital, que tiene 2 artículos, el artículo 56 y 57. En Argentina rige lo que es la neutralidad de la red. Entonces, lo que dice es que solamente los proveedores de Internet pueden bloquear o degradar el servicio por orden judicial o a pedido de parte. Ese pedido de parte es medio ambiguo. ¿Quién es el pedido de parte? Claro. ¿Cómo se hace? ¿Cómo una notificación fehaciente? Yo le voy a decir un poquito cuál es mi experiencia, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros como empresa ISP, yo hoy, tanto Telecom y mi opinión, nosotros estamos convencidos, y de hecho se está haciendo, el bloqueo tiene que ser ordenado judicialmente. Después va a hablar gente de Uruguay que ya está implementado el bloqueo administrativo. Hoy por hoy yo no veo que la Argentina esté preparada para hacer un bloqueo administrativo. Hay que entender muchas cosas que quizás jueces, fiscales, mucha gente de todo el mundo desconoce. Argentina tiene, acá hay gente de Cabaza, no sé si tiene cientos o miles de ISP tiene. ISP son los proveedores del servicio de Internet. Entonces a nosotros, por ejemplo, una vez nos llegó, por un caso X, una orden para bloquear un contenido en vivo. ¿A cuántos ISP ordenaron a bloquear? 5. Y yo le pregunto al juez, ¿y el resto? ¿Y el 100 de los otros 100 por qué no? O famoso cuando el juez dice, quiero que pongan la leyenda que este bloqueo es por orden del juez tanto. ¿Saben cómo se tiene que implementar eso? Hay que el departamento de marketing, tiene que crear una web cautiva, hay todo un desarrollo para hacer, que en definitiva nadie lo hace. Entonces nosotros lo cumplimos porque tenemos buena voluntad y queremos luchar contra la piratería, pero estoy seguro acá que de todos los ISP del país no tienen ni siquiera la forma para poder llegar a hacer ciertos bloqueos. Entonces, eso es el diálogo más importante. Y por eso, después vamos a escuchar a gente que entiende mucho, debe haber de otras empresas, pero está Claudio Leyer de Telecom. Cuando hablamos de los bloqueos, vos lo dijiste recién, hay que saber qué tipo de bloqueo hay que hacer, cuáles son los más importantes, hay que escuchar lo que opina la CNIC. Internet Society, ya sé que obviamente para la gente de Internet siempre tiene que ser todo libre, pero no, nosotros no estamos de ese lado, nosotros estamos del lado de cuidar la propiedad intelectual y cuidar de los derechos de autor. Es un tema muy interesante, ¿no es cierto? Pero ya hoy estamos cumpliendo bloqueos y después hay otra cosa también, me parece que también muchas veces el mensaje que damos, porque si yo salgo a decir fútbol libre no existe más y sigue existiendo, no está bueno eso. Como medida de mitigación, sí, tenemos que avanzar por ese lado, pero hay tipos de bloqueo de origen que son los que tenemos que tratar de ubicar. Y después creo que tenemos que trabajar en forma conjunta y como dijeron recién y como lo nombró Pablo, que el nivel de la problemática de número es regional, tenemos que trabajar también con autoridades regionalmente a los fines de poder contrarrestar todo esto.
Bueno, los escucho hablar y veo, por supuesto, acciones que se están tomando. Y yo como periodista siempre veo el desafío, por supuesto, ¿no? que tienen adelante. Y quería preguntarles, esto, pregunta libre para quien quiera responder, ¿cómo ven ahora el tema de la generación de contenido por inteligencia artificial? Porque eso también puede pasar, y suele pasar, que por ejemplo, Nilton, en el caso de las producciones audiovisuales, se pueden tomar videos y modificarlos y empezar a distribuirlos. ¿Eso para ustedes es un problema o no lo es hoy por hoy? Es un problema que ha empezado a aparecer, un problema que estamos empezando a revisar y a atacar, obviamente. Aparece con algunos otros contenidos, pero cuando los identificamos, procuramos eliminarlos rápidamente. Pero sí, es un problema que seguramente se va a masificar con el paso del tiempo. Sí, incluso legalmente me pregunto si debe haber alguna protección de propiedad intelectual para utilizar la imagen, pero modificar el sonido, hacer esas ediciones, o sea, crear contenido nuevo. Es que en realidad estás modificando, estás tomando derechos de otras personas. Claro. Más allá del derecho propio de la persona que aparece, los derechos intelectuales de aquel titular o autor. Claro. ¿No? Con lo cual, hay una cuestión ahí que al menos te da una pauta para poder accionar. Siempre da la idea de que la tecnología va mucho más rápido de lo que nosotros podemos llegar a alcanzar sus implicancias, ¿no? Y el poder que puede llegar a tener y cómo regularlo, porque hasta que no vemos los primeros... Es que pasa un poco lo que decían recién. Muchas veces las personas tienen la idea de que Internet es el mundo de la libertad sin límites. Y en realidad el límite debería terminar cuando empiezan los derechos de cada autor o de cada productor de contenidos o de quien fuere. Sí, ¿no? eso creo que fue un poco tergiversado en el tiempo, porque creo que la intención de Internet libre era por el libre flujo de información, Exacto. ¿no? De entretenimiento. Tal cual. O sea, era otro el espíritu, era más humanitario, más de alguna manera... Sí, era poder llegar a todos los rincones con información y que las personas estuvieran lo suficientemente informadas para tomar decisiones o para educarse, ¿no? Se fue modificando, aparecieron estos Robin Hoods que recién mencionaban, Claro. que no son tan Robin Hoods porque obtienen un beneficio a raíz de esas acciones. Entonces, me parece que no es tan así. Me quedé pensando en las redes sociales también, Carlos, y, por ejemplo, ¿cómo se pueden dar cuenta ustedes que un partido está siendo transmitido porque se está grabando, o sea, no grabando, sino streameando en vivo de un televisor? Bueno, básicamente por las herramientas que tenemos. Las herramientas que básicamente son automatizadas. Tenemos 4 herramientas y lo que hacen básicamente es detectar el producto a través de una serie de mecanismos que existen como tal, como puede ser el fingerprint, la mosca, lo detecta, prepara la evidencia de forma automática y antes hablaba del tema de la publicidad. Nosotros hacemos 800.000 comunicaciones a empresas que se han publicado en páginas ilegales, que en la mayoría de los casos las empresas no saben ni dónde se han puesto su publicidad, ¿no? Claro. Pero se le pone de manifiesto, oiga, usted a tal página ilegal, tal, ha metido publicidad. Y obviamente eso es lo que... Además, hablo de primeras marcas, incluso muchas veces de tenedores de derechos, porque no desconocen dónde, por el sistema de venta en redes sociales, desconocen dónde se ha instalado, ¿no? Antes hacía mención al tema de Internet, que evidentemente nació con una idea brillante, como una idea, pero luego obviamente se ha ido degenerando, ¿no? Yo no quería dejar pasar la oportunidad que antes ha dicho sin nombre como tal, pues por ejemplo que una medida muy efectiva para acabar, yo creo que con el 80% de contenido ilegal, es los buscadores de contenido, ¿no? Los motores de contenido. Obviamente ha habido una sentencia aquí en Argentina contra aplicaciones de Google. Nos hemos de dar cuenta que Google es el 94% de la cuota de mercado. Sí. Y tiene una postura absolutamente ambigua, es decir, es dejarlo correr, ¿no? Cuando obviamente en otro tipo de actividades y otro tipo de delitos, pues obviamente sí aplican. Yo creo que en Google, si busco para comprar armas, no me salen, o pedofilia o demás, ¿no? Pero en cambio, si yo meto en Google la búsqueda fútbol gratis, me salen 400 páginas, ¿no? Indudablemente eso desde el punto de vista penal tiene una figura que se
podía denominar colaborador necesario como tal, ¿no? Aunque sea fuerte decirlo, parece que es así, pero indudablemente es algo que tenemos que acabar con ello, ¿no? Desde el punto de vista que sea. En este sentido, nosotros, en el caso que hubo en Argentina, colaboramos con una alianza en lo que fue la aportación de evidencias y nosotros en España y en otros países del mundo estamos luchando precisamente en esa línea. Bien, bueno, estamos llegando al final de este panel. Sergio, quería preguntarte si querías decir algunas palabras finales a modo de conclusión. No, bueno, lo primero que tengo que decir, no sé si es muy alentador, es que la piratería va a seguir existiendo. O sea, el que piensa que vamos a acabar con la piratería no es así. Lo que tenemos que hacer es, me parece que trabajar en forma conjunta, y hay que invertir. Si no invertimos de todo tipo, ¿no es cierto? Hay que invertir en tecnología, hay que hacer acciones legales, y un tema fundamental, son la campaña de concientización, porque si yo le pregunto a todos los que estamos acá, realmente, ¿a cuántas de las personas de la sociedad normal le interesan los derechos de la propiedad intelectual? ¿A quién le interesa si alguna marca en especial pierde dinero porque recauda menos? El común denominador de la gente no está en eso. Entonces, creo que en eso, independientemente que cada una de las empresas tenga distinto tipo de políticas, todas, empresas, asociaciones, todos los tipos, el propio Estado, tenemos que hacer mucha campaña de difusión sobre esto. Eso para mí es lo más importante. Bueno, quiero agradecerles a todos por haber venido. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, a los integrantes de este panel.